31 camiones, 4 transportes blindados, 153 soldados alemanes, y no se encontró ni una sola mina. Mañana del 27 de agosto de 1943, 6 de la mañana, región partisana en los bosques de Rudninsky. Por un camino rural avanzaba lentamente una columna alemana. Al frente caminaban 3 zapadores con detectores de minas, revisando con cuidado y sin prisa cada metro del camino. Pero los aparatos se mantenían obstinadamente en silencio. Y el comandante hizo un gesto con la mano autorizando el avance. La columna continuó su marcha, pero apenas 15 minutos después, el primer camión voló por los aires. Los zapadores regresaron, volvieron a inspeccionar el tramo. Nada. Una hora más tarde se produjo una segunda explosión, luego una tercera. Y para finales de septiembre, las pérdidas alemanas en ese sector superaron las sufridas en combates contra todo el destacamento partisano durante los 3 meses anteriores. ¿Cómo era posible? ¿De qué manera las minas superaban las revisiones con detectores? El mando alemán se rompió la cabeza con esa pregunta hasta el final de la guerra, sin hallar respuesta. Aunque esta era absurdamente simple, tan simple que al principio solo provocó burlas. Para comprenderlo, había que retroceder 2 meses, hasta un campamento partisano, hasta una persona que veía lo que otros no veían, hasta aquella de cuya idea todos se reían hasta que dio resultado. Se llamaba María Ivanovna Ignatieva, tenía 32 años, soldado del Ejército Rojo, zapadora de la tercera brigada partisana que llevaba el nombre de Sokolov, y operaba en los bosques de Rudninsky, y antes de la guerra no había sido zapadora en absoluto, sino una simple carpintera y ebanista. En el poblado de Beryozovka, a 50 kilómetros de Sosnovsk, todos la conocían. Si alguien necesitaba una mesa sólida, un armario resistente o un marco tallado para un espejo, acudía precisamente a Ignatieva. Trabajaba sin prisas y a conciencia. Podía pasar una semana entera eligiendo la tabla adecuada, comprobando cada nudo y la dirección de las vetas, y cuando los clientes la apuraban diciendo, «María, más rápido», ella respondía, «Para lo rápido vayan a otros, conmigo vienen por lo que dura». Y era cierto, porque en el poblado aún había bancos hechos por ella cuando era casi una niña, 20 años atrás. María era alta y delgada, con las manos curtidas cubiertas de callos incrustados que ninguna lavada lograba quitar. Y en la palma izquierda tenía una cicatriz que cruzaba desde el pulgar hasta el meñique. El hacha se había deslizado cuando tenía 16 años, y solo gracias a su padre se pudo detener la hemorragia. Desde entonces, manejaba cualquier herramienta como si fuera lo último en el mundo, en lo que se pudiera confiar. Tenía el rostro curtido por el clima, pómulos marcados y ojos grises y tranquilos, de esos que no se deslizan por la superficie, sino que observan largo rato. Y su esposo Andrei decía que miraba a las personas igual que a las tablas, buscando defectos ocultos. Tenían 2 hijos, el hijo Nikolai, de 8 años, y la hija María, de 5. Y cuando empezó la guerra, Nikolai tenía 6. María recordaba bien cómo él preguntó, «¿Mamá, te irás?» «Me iré, hijo. ¿Y cuándo volverás cuando echemos a los alemanes? ¿Eso tardará mucho?» Y ella entonces respondió, «No lo sé, Kolia, no lo sé». Se fue al frente en agosto de 1941 y terminó en un batallón de zapadores no por su conocimiento de minas, sino porque sabía trabajar con las manos. Y el comandante de la compañía, al enterarse de que era carpintera, dijo brevemente, «Harás cajas para las minas y repararás pontones». ¿El primer combate? María lo recordaba vagamente, o más bien solo un instante. Un tanque alemán avanzando directamente hacia ella mientras yacía en la trinchera, incapaz de moverse no por miedo, sino por no entender qué hacer, porque disparar era inútil y huir significaba ser aplastada. El tanque pasó a apenas 10 metros. La tierra temblaba y el corazón le latía en la garganta. En octubre de 1941, su batallón quedó rodeado cerca de Novograd. María avanzó hacia los suyos durante casi 3 semanas, moviéndose hacia el este. De noche caminaba por los bosques
y de día se ocultaba. Vio cómo los alemanes incendiaban aldeas, escuchó gritos y comprendió que no podía ayudar un solo ser humano contra una columna. Y fue entonces cuando, por primera vez en toda la guerra, no sintió miedo, sino una ira fría y pesada, de esas que hacen que los dedos se cierren solos en puños. No logró llegar a los suyos, y en cambio, se topó con un destacamento partisano. Su comandante, el antiguo teniente de las tropas fronterizas Sokolov, la observó largo rato antes de preguntar si tenía documentos, a lo que ella respondió que todo se había quedado atrás. Y luego vinieron preguntas breves. ¿Dónde había servido? ¿En qué batallón? En la 105 División de Fusileros. ¿Qué sabía hacer? Poner minas, tender cables, preparar explosivos, y que antes de la guerra había sido carpintera. Sokolov sonrió de medio lado y dijo que carpinteros ya tenían, pero zapadores les hacían falta. Así fue como María se quedó con los partisanos. Y la vida en el bosque resultó más dura que el frente. Allí había cocina y puesto médico. Aquí no había nada. Dormían en refugios excavados y comían lo que lograban conseguir: patatas de fosas, grano de graneros quemados, a veces carne si tenían suerte de abatir un jabalí. Y durante el invierno del 41 al 42, murieron 7 de los 23 del destacamento, no por balas, sino por hambre y frío. María sobrevivió a ese invierno gracias a la paciencia. Otros se enfurecían, gritaban y maldecían todo, mientras ella trabajaba en silencio. Reparaba techos derrumbados de los refugios. Arreglaba armas, porque sus manos no sabían estar quietas. Para la primavera del 42, el destacamento creció. Llegaron otros cercados como ella. Llegaron habitantes de aldeas quemadas. Llegaron quienes no querían aceptar el dominio alemán. Y para el verano, el grupo se convirtió en una brigada de 360 personas. Y María pasó a ser la zapadora principal no porque fuera la más experimentada, sino porque era la más fiable. Sus minas siempre funcionaban. Las voladuras salían exactamente según lo previsto, y los mandos lo valoraban. Su carácter era equilibrado, sin arrebatos. Podía pasar horas revisando un detonador, o esperar todo un día a que una patrulla alemana pasara de largo, mientras otros se ponían nerviosos. María no, porque entendía que la prisa mata, aunque también tenía mucha terquedad. Si decidía que algo debía hacerse de una manera concreta, era imposible hacerla cambiar de opinión. Una vez el comandante ordenó minar una carretera en una sola noche, pero María se negó, diciendo que no tendría tiempo de hacerlo bien y que aceptaba o 2 noches o nada. Incluso cuando Sokolov repitió la orden, ella respondió con calma que serían 2 noches o sin ella, por lo que él estuvo a punto de enviarla a un tribunal. Pero finalmente aceptó, y el trabajo se hizo. 3 camiones alemanes volaron, todos sin excepción. Con sus camaradas era parca en palabras, no huraña, simplemente callada. Escuchaba más de lo que hablaba, pero si hablaba, era porque el asunto era serio, y los partisanos lo sabían. Con quien más se acercó fue al artificiero Gromov, Vasily Gromov, de 26 años, antiguo minero del Donbass, bajo y fornido, con las manos siempre negras de polvo de carbón, que incluso en el bosque lograba mantenerse sucio, ruidoso y alegre, soltando palabrotas cada 2 frases. Eran completos opuestos, pero trabajaban a la perfección. Gromov preparaba las cargas, María colocaba las minas, él bromeaba, ella escuchaba, él arriesgaba, ella lo detenía. Y una vez, en mayo del 43, Gromov habló de una chica de un destacamento vecino, asegurando que le gustaba y pensando si ir a verla después de la guerra. A lo que María respondió con calma que si sobrevivía, iría, y si lo mataban, entonces no iría. Y cuando él se sorprendió por su sencillez, ella dijo que no había nada complicado, porque si sobrevivían a la guerra todo se arreglaría, y si no, no habría diferencia alguna. Gromov se rió y confesó que después de sus palabras se sentía más tranquilo, mientras María solo se encogió de hombros,
porque a ella no le resultaba más fácil. Por las noches, cuando los compañeros roncaban en el refugio, permanecía despierta pensando en casa, en su esposo Andrei y en los hijos, ya que la última carta había llegado en marzo del 42, en la que él escribía que vivían evacuados en Molotov, que Nikolai había empezado la escuela y que la pequeña María no dejaba de preguntar cuándo volvería mamá. Desde marzo de 1942 había pasado más de un año, y María no sabía si ellos seguían vivos, ni entendía si sus cartas llegaban a destino. Las enviaba a través de enlaces, de destacamentos vecinos, de comisarías militares, sin imaginar dónde acababan finalmente aquellas finas hojas de papel. Tenía una sola fotografía, la única, arrugada, con los bordes gastados. Andrei con los niños, verano del 41. El marido sonriendo. Nikolai haciendo una mueca y la pequeña María aferrada a la falda de su madre. Y esa foto la llevaba siempre junto al pecho, envuelta en un trozo de tela impregnada de aceite. Cada noche, antes de dormir, María sacaba la fotografía, la miraba largo rato y luego la guardaba de nuevo. No rezaba, porque no sabía hacerlo, pero en su cabeza una y otra vez resonaban las mismas palabras. Que vivan, por favor, que simplemente vivan. Eso era lo único que de verdad la aterraba. No los alemanes ni la muerte, sino la idea de no volver a ver nunca a esas 3 personas. Y también temía que la guerra no terminara jamás, que fuera eterna, que ella envejeciera en aquel bosque entre minas y explosivos, y muriera allí sin que nadie lo supiera. De eso no hablaba con nadie, ni siquiera con Gromov, porque los partisanos necesitaban a un zapador que no tuviera miedo, y quien tiene miedo ya no es zapador. Así vivía María. De día trabajaba, minaba carreteras, preparaba emboscadas, volaba caminos. Por la tarde miraba la fotografía y por la noche permanecía despierta pensando en casa, sin saber que en apenas un mes todo cambiaría, que vería aquello de lo que se reirían, inventaría algo en lo que no creerían, y que su idea destruiría a más alemanes de los que todo el destacamento había eliminado en un año. Pero eso vendría después. Primero había que entender por qué todo había comenzado, por qué fue necesario buscar soluciones nuevas, y por qué los métodos antiguos dejaron de funcionar. Junio de 1943 fue un mes duro para los partisanos de los bosques de Rudninsky. Los alemanes lanzaron una limpieza a gran escala, metódica y despiadada, actuando no con patrullas aisladas, sino con destacamentos punitivos completos, con infantería, vehículos blindados y a veces artillería, peinando el bosque cuadrado por cuadrado, incendiando bases y fusilando enlaces. Y a los habitantes locales sospechosos de ayudar a los partisanos, los colgaban directamente junto a los caminos para intimidar. El mando de la Wehrmacht entendía perfectamente que los partisanos no eran una molestia menor, sino una amenaza real. Trenes descarrilados, almacenes destruidos, oficiales muertos. Y solo en la primavera del 43, los partisanos de la región hicieron descarrilar 32 convoyes, algo que los alemanes no estaban dispuestos a tolerar. La operación recibió el nombre de Barón Gitano, un nombre extraño para una empresa tan sangrienta. Ya en la primera semana de junio, fueron aniquilados por completo 3 destacamentos partisanos, 260 personas. Otros 2 se retiraron más allá del río Lozva, abandonando armas y suministros. Y la brigada de Sokolov se internó más profundamente en el bosque, en pantanos de difícil acceso donde los alemanes no se atrevían a entrar, pero desde donde los partisanos tampoco podían actuar con eficacia por la lejanía de las carreteras. Y precisamente las carreteras seguían siendo el objetivo principal. Los alemanes utilizaban solo 3 grandes vías para abastecer al grupo de ejército centro. 3 hilos delgados por los que circulaban camiones con municiones, combustible, alimentos y refuerzos. Y cortar al menos uno de ellos significaba crear serios problemas al enemigo. Los partisanos lo entendían y seguían minando caminos, organizando emboscadas y volando puentes. Los alemanes también lo entendían
y encontraron la respuesta: los detectores de minas. Y María los vio por primera vez a finales de junio, después de que los partisanos minaran la carretera entre Beryozovka y Sosnovsk, colocando 12 minas con espoletas de tracción tras trabajar toda la noche. Minas que María revisó personalmente una por una, tras lo cual por la mañana el destacamento se internó en el bosque para esperar. 3 horas después apareció en la carretera una columna alemana, al frente de la cual avanzaban 3 soldados. Cada uno llevaba en las manos un artefacto extraño, un plato circular en el extremo de una larga varilla, y uno de ellos movía lentamente ese plato sobre el suelo de un lado a otro, paso a paso, sin prisas ni nerviosismo. María yacía entre los matorrales a unos 300 metros y observaba lo que ocurría a través de los prismáticos, sin comprender al principio qué estaba viendo, hasta que uno de los alemanes se detuvo de repente y levantó la mano. La columna se inmovilizó. El soldado se arrodilló y empezó a apartar la tierra, y al cabo de un minuto levantó una mina soviética TMD-40, exactamente la que María había colocado el día anterior. «Maldita sea», susurró Gromov a su lado, y pronto quedó claro que los alemanes habían encontrado las 12 minas, una tras otra. Las retiraron con cuidado y las llevaron a la cuneta, tras lo cual la columna continuó su camino con tranquilidad, mientras los partisanos regresaban en silencio a la base, porque no había nada que decir. Toda una noche de trabajo se había ido a la basura. Por la tarde el comandante Sokolov llamó a María y a Gromov y preguntó directamente qué había sido aquello. Y María respondió que eran detectores de minas que reaccionaban al metal, de los que había oído hablar antes. Y cuando le preguntó qué hacer a continuación, dijo sinceramente que aún no lo sabía. Y era verdad, porque todas las minas soviéticas eran metálicas. El cuerpo, el detonador, el pasador y el detector las veía inmediatamente, como en la palma de la mano. Enterrarlas más profundo no tenía sentido, porque el detonador no reaccionaría al paso de un camión. Colocar más minas tampoco servía, ya que los alemanes encontrarían incluso 100, solo que perderían más tiempo. Y Sokolov se limitó a decir que había que pensar, porque sin carreteras allí no eran más que personas armadas y hambrientas. En julio, los partisanos lo intentaron 6 veces más, y cada vez se repetía lo mismo. Los zapadores alemanes con detectores encontraban las minas, las retiraban. A veces las hacían estallar en el lugar para intimidar, pero ni un solo camión voló por los aires. Y a finales de mes quedaba menos de la mitad de los explosivos en la brigada con un resultado nulo. El 5 de agosto los partisanos decidieron esquivar el problema y organizar una emboscada al estilo antiguo. Combatientes con fusiles antitanque, ametralladoras y granadas ocuparon una altura sobre la carretera y esperaron a la columna, que avanzaba con escolta, 2 transportes blindados delante y 2 cerrando la marcha. Cuando los partisanos abrieron fuego, los alemanes respondieron con todo lo que tenían, emplearon morteros y llamaron a la aviación. Y ya 20 minutos después, aparecieron los Junkers, que bombardearon durante casi 40 minutos. Tras lo cual, los partisanos contaban 23 muertos y 17 heridos, mientras que los alemanes perdieron a 3 hombres y un camión quemado. Entre los caídos estaba Alexei Morozov, a quien María conocía bastante bien. Tenía 22 años. Era de la aldea Yasnaya. Antes de la guerra trabajaba como tractorista y había llegado a los partisanos por casualidad, tras quedarse rezagado de su unidad durante la retirada del 41, y decidir quedarse con el destacamento. Alexei era ruidoso y alegre. Fumaba majorca que cambiaba con los lugareños por cartuchos. Tocaba el acordeón mal, pero muy fuerte. Y por las noches cantaba coplas tan subidas de tono que el comandante a veces le tapaba la boca con la mano exigiéndole un poco de pudor, mientras Alexei se reía y cantaba aún más alto. 2 semanas antes de la emboscada se acercó a María y le dijo que tenía un asunto. La llamó inteligente y educada. Recordó lo de los 7 cursos escolares, a lo que ella corrigió, 6. Y le pidió ayuda para escribir una carta a casa,
porque no sabía hacerlo, explicando que quería decir que estaba vivo, que pronto volvería y que lo esperaran. María sacó un trozo de lápiz y un pedazo de papel. Alexei dictó y ella escribió, y la carta salió corta, de solo 3 frases, pero él estaba radiante, agradecía y decía que había quedado como de un libro. 2 días después, Alexei murió. Un fragmento de una mina de mortero le alcanzó el cuello. El sanitario Grisha intentó detener la hemorragia, pero no pudo, era demasiada. A Alexei lo enterraron en el bosque, sin ataúd ni cruz. Simplemente cavaron una fosa, la rodearon con piedras. Sokolov dijo unas pocas palabras breves. Los partisanos permanecieron un momento en silencio y se dispersaron. Y la carta de Alexei se quedó con María porque no había a quién enviarla. En el destacamento no había enlaces que fueran hacia la zona donde vivía la familia Morozov. Así que María guardó la carta en su macuto, decidiendo que, si sobrevivía, después de la guerra encontraría la dirección y la enviaría sin falta. La segunda muerte ocurrió el 9 de agosto, cuando los partisanos decidieron atacar un convoy alemán no en la carretera, sino de noche, en una zona de estacionamiento. 3 camiones con víveres, una guardia aparentemente pequeña, solo 8 hombres, mientras que los partisanos eran 20, y todo debía salir fácil, pero no salió, porque los alemanes estaban esperando y habían preparado una emboscada, y más tarde se supo que alguien del lugar los había delatado por pan y tocino. Al traidor lo encontraron después, y lo colgaron en el mismo árbol donde se reunía con los alemanes, pero eso fue más tarde. En aquel momento los partisanos quedaron bajo un fuego intenso, y los alemanes no eran 8, sino 30, con ametralladoras, y en ese combate murieron 6, entre ellos Ekaterina Belova, la única mujer del destacamento, enfermera, de 26 años, originaria de Moscú, que antes de la guerra había trabajado en un hospital. Su esposo había muerto cerca de Novograd, no tenía hijos, y se unió a los partisanos porque no veía sentido a vivir en la retaguardia. Ella no disparaba, sino que sacaba a los heridos del campo de batalla, y durante la guerra salvó a 23 personas, y el 23º debía haber sido Gromov, herido en la pierna, hacia quien Ekaterina se arrastró bajo el fuego, pero una ráfaga de ametralladora la alcanzó a mitad de camino. Gromov sobrevivió, alguien más logró sacarlo, y Ekaterina quedó tendida allí donde cayó. Su cuerpo solo fue recogido por la mañana. María no estuvo en ese combate. Se había quedado en la base preparando explosivos, y cuando trajeron a los muertos, salió a mirar. Ekaterina yacía en la camilla con el rostro tranquilo, como si durmiera, solo que el pañuelo se había deslizado hacia un lado y el cabello se le derramaba por los hombros. Y María estuvo mucho tiempo mirándola, aunque casi no habían hablado en vida. Apenas unas veces, Ekaterina le había vendado la mano cuando María se cortó con alambre, y una vez le preguntó si tenía a alguien en casa, a lo que María respondió que tenía marido y 2 hijos, y que ella esperaba, aunque no sabía si la esperaban a ella. Y Ekaterina entonces asintió y la miró como si lo hubiera entendido todo. Ahora ya no estaba, y no había nadie que la sacara a ella misma del campo de batalla. La tercera muerte llegó el 12 de agosto, o mejor dicho, no una sola, sino 8 a la vez, cuando los partisanos volaron un pequeño puente de madera sobre el río Tijaya, por el que los alemanes transportaban suministros hacia la retaguardia. Colocaron los explosivos de noche y los detonaron por la mañana. El puente se derrumbó, 2 camiones quedaron sobre él y ambos cayeron al agua. Uno cargado de municiones explotó. El otro, con soldados, volcó, y solo 3 lograron salir. El resto se ahogó. Parecía un éxito. Pero 3 días después, los alemanes llegaron a la aldea de Lesneye Kliuchi, donde vivían precisamente los lugareños que ayudaban a los partisanos, dándoles comida, ocultando heridos y pasando información. Y allí fusilaron a todos los hombres, 86 personas, y a las mujeres y los niños los encerraron en la iglesia y la incendiaron. De modo que de los 400 habitantes, solo sobrevivieron 2,
porque en ese momento estaban en el campo. Lograron esconderse y vieron desde lejos el humo que se elevaba sobre la aldea. Cuando los partisanos llegaron al lugar reducido a cenizas, ya no había nada que hacer allí. Solo quedaba enterrar a los muertos, y lo hicieron durante 3 días seguidos. María cavaba las tumbas junto a los demás, en silencio, dejando que las manos trabajaran solas, una y otra vez, la pala entrando en la tierra, terrón tras terrón, y las fosas haciéndose cada vez más profundas. En una de ellas yacía una anciana de unos 70 años, con el rostro quemado, cuyo nombre María no conocía, pero a la que recordaba bien, porque había sido esa misma mujer la que en el invierno del 42 le había pasado por encima de la valla un trozo de pan, cuando los partisanos se morían de hambre, diciéndole: «Toma, hijo, come, vosotros sabréis mejor cómo pelear con el alemán». Y entonces María tomó el pan, dio las gracias, pero no se lo comió, sino que lo llevó al destacamento y lo repartió entre todos en pequeños pedazos. Y ahora, aquella anciana yacía en la fosa. María se quedó un momento mirándola. Luego tomó la pala y empezó a cubrirla, y la tierra golpeaba el cuerpo muerto con un sonido sordo y uniforme. Por la noche se sentó junto a la hoguera, y Gromov dijo que todo aquello era culpa de ellos, que habían volado el puente, y los alemanes habían quemado la aldea. Y cuando preguntó si quizá no deberían haberlo hecho, María, tras una pausa, respondió que hicieran lo que hicieran era igual. Volaban algo y ellos quemaban, no lo volaban y ellos quemaban de todos modos, solo que además transportaban sus cargas tranquilamente, así que no había elección. A la pregunta por la gente, dijo que en la guerra la gente muere y que no se puede cambiar eso. Y Gromov guardó silencio, fumando majorca, hasta que confesó en voz baja que a veces dudaba de si todo tenía sentido, porque luchaban, y parecía que no servía de nada. Volarían 10 camiones, 20, incluso 100, y los alemanes tenían miles, ni siquiera lo notarían. María lo miró y respondió que lo notarían cuando ya no tuvieran con qué disparar, pero para eso había que volar no 100, sino 1000, y entonces lo harían. Pero Gromov preguntó enseguida con qué, si las minas no funcionaban. Las emboscadas eran aplastadas por los alemanes, y los puentes los reparaban en una semana, y si de verdad estaban condenados a perder en todos los frentes. A lo que María no respondió, porque no tenía respuesta. Él tenía razón, los partisanos estaban perdiendo no en valentía, sino en técnica. Los alemanes habían encontrado la forma de neutralizar las minas, y los partisanos no lograban burlar los detectores, y por eso moría gente, no solo enemigos, sino también los suyos, muchos de los suyos, y solo en 8 días de agosto murieron 37 personas, quedando en la brigada 290, y un mes más de pérdidas, así habría significado el final. El mando intentó resolver el problema. Se puso en contacto con el cuartel general del movimiento partisano. Solicitó nuevas minas o instrucciones para combatir los detectores, pero la respuesta llegó una semana después, y fue breve. Utilizar los medios disponibles. No habría nuevos suministros, porque al frente mismo le faltaba de todo, y los partisanos no eran prioridad, así que debían sobrevivir como pudieran. En esos días María casi no dormía, probándolo todo. Enterraba las minas más profundas y no detonaban. Colocaba varias juntas, y los aparatos las encontraban igual. Las cubría con láminas de hierro y reaccionaban aún más rápido. Las instalaba en ángulo y los alemanes cavaban más hondo y las sacaban, y nada funcionaba. El 20 de agosto probó otro enfoque. Tomó una mina, envolvió el cuerpo con tela, luego con una capa de arcilla y después otra vez con tela, con la idea de crear una barrera entre el metal y el detector. De noche la colocó en la carretera y por la mañana los partisanos observaron cómo un zapador alemán la encontraba en solo 3 minutos, porque la tela y la arcilla no sirvieron de nada. El metal seguía siendo visible para el aparato. María regresó a la base, se sentó junto a la choza y durante largo rato miró sus manos, manos de carpintera,
las mismas que en otro tiempo habían hecho mesas, armarios y marcos, cosas hermosas y resistentes. Ahora esas manos creaban muerte, minas, explosivos, cargas, y ni siquiera eso salía bien, porque los alemanes resultaban más listos, tenían técnica, y a los partisanos solo les quedaban las manos y la rabia, y eso era demasiado poco. «Petrovich, ¿estás aquí?» Gromov estaba de pie en la entrada de la choza. «Aquí», respondió María. «El comandante te llama». Ella se levantó y fue. Sokolov estaba sentado a la mesa. Delante de él había un mapa cubierto de cruces rojas, los lugares donde en el último mes habían muerto partisanos, y había demasiadas cruces. «Ignatieva, ¿tienes ideas?», preguntó. «No, camarada comandante, ninguna», respondió María. «¿Ninguna?». Sokolov suspiró con pesadez. «Entonces las noticias son malas. El cuartel general ha ordenado suspender el minado de carreteras hasta nuevo aviso. Consideran que estamos desperdiciando el TNT». «Entendido». «Eso es todo». Guardó silencio un momento y añadió. «Pensé que te indignarías, que dirías que encontrarías una salida». María negó con la cabeza. «Busqué durante 3 semanas y no la encontré. Tal vez alguien más la encuentre. Yo no pude». Se dio la vuelta y salió. Por la noche estaba sentada junto a la hoguera. Gromov guardaba silencio a su lado, y los demás también callaban. No había nada que decir. El arma principal de los partisanos, las minas, se había vuelto inútil. Las emboscadas eran demasiado peligrosas. Los puentes los alemanes los reparaban en 1 semana. ¿Y qué quedaba? Nada. María miraba el fuego. Las lenguas de las llamas danzaban, la leña crepitaba, las brasas ardían, y de pronto surgió una idea en su mente. ¿Y si el problema no estaba en la profundidad ni en la forma de colocarlas, sino en el material? El detector busca metal, hierro, acero, fundición. Y si la mina no tuviera metal, no la vería. Pero ¿cómo hacer una mina sin metal? Si el cuerpo, el detonador, el pasador, todo es de hierro. Y sin hierro una mina parece dejar de ser una mina. Y entonces se quedó inmóvil, porque comprendió que no todo tenía que ser de hierro. El cuerpo es solo una carcasa, sostiene el explosivo y nada más. No explota por sí mismo ni acciona el detonador. Simplemente existe, y si es así, ¿por qué tendría que ser metálico? ¿Y si el cuerpo se hiciera de madera, resistente, ligera, invisible para el detector? El corazón de María empezó a latir con fuerza. Se puso de pie de un salto. «Petrovich, ¿qué te pasa?», preguntó sorprendido Gromov. «Nada», respondió ella. «Solo recordé algo». Y con paso rápido, casi corriendo, se dirigió a su choza, donde sacó un cabo de lápiz y un trozo de papel, y empezó a dibujar. Una caja de madera, dentro TNT, arriba un detonador metálico, pequeño. Quizá el aparato no lo detecte, o quizá lo detecte pero no le dé importancia, demasiado poco metal. O tal vez el detonador también se pueda hacer casi sin metal. Dibujaba con la mano temblorosa, las líneas salían torcidas, pero no importaba, porque la idea podía funcionar, debía funcionar. Una mina de madera, simple y barata, invisible para los detectores, que se podría fabricar por decenas, por cientos. Pero de pronto María se detuvo y bajó el lápiz. Nadie lo creería. Dirían que era un disparate, que minas de madera eran una locura, que se había vuelto loca en el bosque, y si no funcionaba, si la madera se partía bajo el camión, si el detector encontraba el detonador, si el TNT no detonaba. Demasiados sí. Arrugó el papel y lo lanzó a un rincón, decidiendo que era una tontería. Un paso atrás hacia la edad de piedra. María se acostó en las literas y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Una sola idea giraba en su cabeza. ¿Y sí? Detrás de la pared roncaba Gromov. Alguien murmuraba en sueños. El viento susurraba en las copas de los pinos. Y María yacía con los ojos abiertos pensando en la madera, en el abedul, en aquellas mesas que había hecho en otro tiempo, sólidas, fiables,
que servían a la gente durante décadas. De la madera se puede hacer cualquier cosa, pensaba María, incluso una mina, pero aún era pronto para hablar de ello con alguien. Primero había que intentar fabricar al menos una, probarla, y solo si funcionaba, si de verdad daba resultado, entonces se podría contar. Se giró de lado, se cubrió con el capote y cerró los ojos, decidiendo que mañana, precisamente mañana, empezaría. La mañana del 21 de agosto resultó fresca. Sobre el bosque se extendía una densa niebla blanca. El rocío brillaba sobre la hierba, y María se despertó antes que los demás. En la choza hacía bochorno y olía a sudor y a tabaco fuerte. Salió al exterior y respiró hondo. El aire era fresco y limpio. La base despertaba despacio. Alguien tosía en una choza cercana. El centinela en la torre bostezaba. Desde la cocina llegaba olor a humo. El encargado encendía el fuego para la papilla. María se dirigió al almacén, un pequeño cobertizo apartado de las chozas, donde guardaban el TNT, los detonadores y los espoletos, todo lo que aún quedaba, y no era mucho. Abrió la puerta, entró y miró alrededor. Cajas con cargas de TNT, apenas 15 kilos cuando antes eran 50. Unos 20 espoletos MB, detonadores, mecha Bigford, alambre. Tomó una carga de TNT y la giró entre las manos. 200 gramos estándar, suficientes para matar a una persona o perforar el fondo de un camión. La dejó en su sitio y cogió un pequeño espoleta que cabía en la palma de la mano. Dentro había un muelle, un percutor, un fulminante, todo de metal, y el detector lo vería. La cuestión era cuán débil sería la señal, y si bastaría para que los alemanes la ignoraran. No lo sabía. Nadie lo sabía. Los detectores alemanes eran nuevos, y los partisanos no entendían cómo funcionaban. Solo veían el resultado. Encontraban las minas. María salió del cobertizo, se detuvo y miró el bosque. Abedules, pinos, alisos. Madera había por todas partes, tanta como se quisiera. Y un carpintero ve la madera de otra forma, no como un simple tronco, sino como tablas futuras, vetas, nudos, grietas, entendiendo qué puede salir de cada pieza. Se acercó al abedul más próximo y pasó la mano por la corteza blanca con manchas negras. Debajo estaba la madera clara y densa, no la más resistente, pero excelente para muebles, y quizá también serviría para una mina. Miró alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Sacó el cuchillo y cortó una rama de unos 3 centímetros de diámetro. La limpió de corteza y observó el corte. Vetas rectas, sin nudos, buena madera. Apretó la rama y trató de doblarla. No cedió. Presionó más fuerte y se partió. Era frágil. Bajo el peso de un camión, algo así se aplastaría. Pero era una pieza delgada, y si se tomaba un bloque de 10 o incluso 20 centímetros de grosor, entonces sí resistiría. María regresó al almacén, entró de nuevo, puso la carga de TNT sobre el banco de trabajo y sacó una regla, arrugada y doblada pero aún útil. Midió 10 por 8 por 4 centímetros, así que la caja debía ser un poco mayor, con margen. En su mente se formó el esquema: carcasa de madera, TNT dentro, tapa arriba, y sobre la tapa el espoleta. El camión pasa por encima, la tapa cede, presiona el espoleta, este se activa, el detonador hace estallar el TNT, y el camión salta por los aires, tan sencillo como hacer una mesa. Tablas, uniones, y listo. Pero entonces María se detuvo. Había que cerrar las tablas, hacía falta una sierra, y también clavos de hierro, que el detector vería sin duda. Así que no podía haber clavos. Habría que unir las piezas con espigas, como en los muebles, sin una pizca de metal. Ese tipo de uniones las había hecho cientos de veces en su vida anterior. Espiga en ranura, firme y resistente, pero llevaba tiempo. Una caja requeriría medio día de trabajo, 10 cajas una semana. Pero si aquello funcionaba, una semana no era ningún precio.
Guardó las herramientas y salió afuera. El sol ya había subido, la niebla se había disipado, la base estaba animada. Los partisanos se sentaban junto a las hogueras, comían papilla, fumaban y hablaban entre ellos. María se acercó a su fuego y Gromov le tendió el cazo. «Toma, Petrovich, mientras esté caliente». Ella lo tomó, se sentó y empezó a comer. La papilla estaba aguada, casi solo agua, pero caliente, y eso ya era bueno. «¿Por qué estás tan pensativa hoy?», preguntó Gromov. «Nada, estoy pensando», respondió ella. «¿En qué?». María lo miró. Era la única persona del destacamento en quien confiaba plenamente, y si debía decírselo a alguien, era a él. «Vasily, ¿tú crees que se puede hacer una mina de madera?». Gromov se atragantó con la papilla. «¿Qué? ¿Una mina de madera para que el detector no la vea? ¿No estarás enferma?». «No, hablo en serio. El cuerpo de madera, dentro TNT, arriba el espoleta. La madera el aparato no la detecta, y el espoleta es pequeño, quizá no lo noten». Gromov guardó silencio, mirándola fijamente, y luego dijo despacio: «Petrovich, pero la madera se partirá bajo un camión. No se partirá si se hace gruesa, de unos 20 centímetros. El abedul lo soporta, y si no lo soporta, entonces no funcionará, pero hay que intentarlo». «¿Y quieres hacerlo de verdad?». «Quiero, pero necesito ayuda. ¿Sabes serrar?». «¿Árboles?». «Sí, en casa cortaba leña». «Entonces, ¿me ayudarás?». Gromov se rascó la nuca. «Petrovich, entiendes que se van a reír de nosotros, ¿no? Minas de madera, como en un cuento». «Que se rían. Si funciona, dejarán de reírse». «Y si no funcionaba, entonces no cambiaría nada». Ahora mismo, de todos modos, casi no podían hacer nada. Y Gromov pensó un poco antes de asentir, aceptando que valía la pena intentarlo, que peor ya no sería. Después del desayuno, María fue a ver a Sokolov, que estaba sentado en su choza sobre mapas, informes y papeles. Levantó la cabeza cuando ella entró y escuchó su solicitud, en la que dijo que había tenido una idea sobre las minas, aunque el día anterior no la había tenido. María expuso brevemente la esencia. Un cuerpo de madera, invisible para los detectores, TNT dentro y el detonador arriba. Sokolov escuchó en silencio y luego preguntó si estaba segura de que funcionaría, a lo que ella respondió con franqueza que no lo sabía, pero que consideraba necesario intentarlo. Cuando él preguntó con qué probar, dado que quedaba poco TNT, María dijo que le bastaría una sola carga de 200 gramos. Si no funcionaba, perderían poco, y si funcionaba, tendrían una manera de fabricar minas que los alemanes no podrían encontrar. El comandante reflexionó, preguntó por las herramientas y los plazos, y al oír que para una mina haría falta un día o 2, aceptó, permitiéndole tomar una carga y dándole 3 días, tras los cuales el asunto se cerraría si no había resultado. El corazón de María latía con fuerza, pero ese tiempo debía ser suficiente. Y al regresar con Gromov, le dijo que el permiso estaba concedido y que tenían que ir a la aldea a buscar herramientas. La más cercana seguía siendo Sosnovy Log, a unos 3 kilómetros de la base, una pequeña aldea de unas 20 casas cuyos habitantes ayudaban a los partisanos con comida, ocultaban a los heridos y advertían sobre las patrullas. Llegaron rápido y entraron en casa del abuelo Semión, un anciano enjuto con una larga barba, que al oír la petición de prestar una sierra, un hacha y formones, sonrió, pero aceptó, pidiendo solo que se los devolvieran después, porque no tenía nada más. María tomó la sierra de mano, el hacha, 2 formones y un martillo, un conjunto viejo pero útil. Dio las gracias y regresaron a la base. Para trabajar eligió un pequeño claro apartado de las chozas, donde estaba tranquilo y nadie molestaba. Y cuando Gromov preguntó por dónde empezar, María respondió que necesitaban un abedul, un tronco recto de unos 30 centímetros de diámetro, sin nudos. En el bosque buscaron durante media hora. Encontraron un árbol adecuado, lo talaron y lo llevaron al claro.
Luego María tomó la sierra y empezó a cortar mientras Gromov sostenía el tronco. La sierra avanzaba con dificultad. La madera estaba húmeda y los dientes se atascaban. Pero María trabajaba despacio y con regularidad, como le había enseñado su padre tiempo atrás, sin presionar ni apresurarse, dejando que la sierra hiciera su trabajo. Al cabo de una hora cortaron un trozo de unos 40 centímetros de largo. María examinó el corte, comprobó que las vetas eran rectas y que no había grietas, y dijo que ahora había que partirlo en tablas. Gromov trajo cuñas, viejas, aún de antes de la guerra. María clavó una cuña en el extremo del tronco, golpeó con el martillo, luego otra vez, y la grieta recorrió toda la longitud, tras lo cual el tronco se partió, y luego una vez más y otra, hasta que al anochecer tenían 8 tablas irregulares y astilladas, pero perfectamente utilizables. María eligió las 5 más rectas, dejó las demás aparte y dijo que por hoy bastaba, que al día siguiente las ensamblarían. Esa noche no durmió. Yacía en la litera pensando en cómo unir las tablas. La unión clásica de espiga era fiable, pero demasiado lenta. Llevaría unas 6 horas por caja, y no había tiempo. Así que decidió usar una variante más sencilla, ranura con ranura. Cuando las tablas encajan entre sí como piezas de un constructor, más rápido y menos resistente, pero suficiente para una mina que no necesitaba durar años. Lo principal era que resistiera la instalación y una explosión, solo una, y con eso bastaba. Y por la mañana María despertó con una claridad mental sorprendente, porque el plan ya se había formado por completo. Desde el amanecer del 22 de agosto, comenzó a fabricar la caja, empezando por el marcado. Tomó un trozo de carbón y trazó con cuidado las líneas sobre las tablas, señalando dónde cortar y dónde hacer las ranuras, todo estrictamente según el plano que tenía en la cabeza, tras lo cual tomó el formón y empezó a retirar la madera despacio y con atención. El formón entraba suavemente, las astillas saltaban, el aire se llenaba del olor a madera fresca, y Gromov estaba sentado cerca fumando, preguntando cuánto tiempo más llevaría aquello y si realmente valía la pena, a lo que María respondía que no estaba segura, pero que aún así lo haría. Para el mediodía las ranuras de 3 tablas estaban listas. Probó a unirlas y las tablas encajaron firmemente, sin holguras, y Gromov comentó sorprendido que quedaba muy sólido, tras lo cual María continuó trabajando, y para la tarde la caja estaba casi terminada. El fondo y las 4 paredes estaban hechos, solo faltaba la tapa, pero precisamente con ella surgió el problema. La tapa debía presionar el detonador y, por tanto, ser móvil, pero sin bisagras, porque las bisagras son metálicas, y el detector de minas las encontraría. Y María pensó en ello hasta bien entrada la noche, hasta que la solución llegó de madrugada. No bisagras, sino ranuras. La tapa debía encajar en ellas como un cajón en una cómoda, con un pequeño juego para que, bajo el peso de un camión, descendiera y presionara el detonador. A la mañana siguiente, el 23 de agosto, María hizo la tapa con las ranuras, la colocó, y comprobó que subía y bajaba libremente, lo cual era bueno. Quedaba lo principal, el detonador. Fue al almacén, tomó un detonador pequeño pero pesado, completamente metálico. Lo llevó al claro, lo instaló en la caja, cerró la tapa y presionó con la mano. La tapa descendió, golpeó el detonador, se oyó un chasquido, y quedó claro que la mecánica funcionaba, porque el detonador era de entrenamiento. María lo retiró, examinó la caja, sencilla, de madera, tosca, con tablas desiguales y ranuras algo torcidas, pero todo funcionaba, y llamó a Gromov. Le mostró la construcción y le explicó el principio de funcionamiento. Él, tras escuchar, sugirió con cautela que quizá realmente podría funcionar, pero María respondió que primero había que probarlo. Para ello hacían falta TNT, un detonador de combate y un lugar alejado de miradas ajenas. Así que fueron a ver a Sokolov, quien examinó la caja en silencio, la giró, presionó la tapa,
y preguntó si María estaba segura de que el detector no la encontraría. A lo que ella respondió que la madera seguro que no, y que el detonador era demasiado pequeño para dar una señal fuerte, aunque no había una certeza absoluta. Sokolov lo pensó y permitió tomar una carga de TNT y un detonador de combate, ordenando que la prueba se realizara en el bosque, y de modo que los alemanes no oyeran nada. María regresó al claro con la carga y el detonador EMUV. Gromov ayudó a montar la mina, colocaron el TNT, conectaron el detonador y cerraron la tapa, tras lo cual María tomó la mina en las manos. Era ligera, de alrededor de 1,5 kilos, mientras que una TMD-40 normal pesaba casi 10, lo que significaba que esa mina sería más fácil de transportar y colocar, y que se podrían llevar no 2, sino una decena de una sola vez. En el bosque encontraron un pequeño claro. María cavó un hoyo poco profundo, de unos 10 centímetros, colocó la mina, la cubrió con tierra, la tapó con hojas y ramas, y la camufló cuidadosamente, tras lo cual dijo que ahora había que comprobarla con carga, no con la mano, sino con un tronco, imitando un camión. Gromov trajo un tronco grueso. Lo colocaron sobre la mina, luego otro encima, y después varios más. En total, unos 200 kilos. Pero no ocurrió nada, y María dijo que eso era poco, que un camión pesa más. Añadieron piedras hasta alcanzar unos 300 kilos, pero tampoco hubo explosión, y María se acercó con cuidado, retiró las piedras, desenterró la mina y vio la causa. El detonador estaba torcido, la tapa no presionaba el percutor, sino a un lado. Era un error de diseño. Gromov decidió que no había funcionado, pero María se opuso, diciendo que sí había funcionado, solo que el detonador estaba mal colocado y había que perfeccionar la construcción. Al volver a la base, con el formón hizo en el fondo de la caja un alojamiento preciso para el detonador, de modo que quedara exactamente centrado y no se desplazara, y luego comprobó que encajaba firmemente. Al día siguiente, el 24 de agosto, repitieron la prueba. Una mina nueva, un hoyo nuevo, el tronco, las piedras, la carga. María se alejó unos 20 metros. Gromov se colocó a su lado, y se oyó una explosión sorda. La tierra tembló, el tronco salió despedido hacia arriba, las piedras se dispersaron. Del hoyo salió humo. Y cuando se disipó quedó claro que el cráter se había profundizado casi 1,5 metros. La tierra alrededor estaba destrozada, y los restos de madera yacían en un radio de 10 metros. La mina había funcionado, y Gromov se echó a reír, mientras María, por primera vez en mucho tiempo, sonrió y simplemente dijo que sí, había explotado. Al regresar a la base, informó a Sokolov de que la mina funcionaba y que en potencia no era inferior a las habituales. Y cuando él preguntó si estaba segura de que los alemanes no la encontrarían, ella respondió con sinceridad que nadie podía saberlo y que había que probar en condiciones reales, porque si la encontraban perderían solo 200 gramos de TNT y una idea, pero si no, obtendrían un arma que volvería a ser eficaz. Sokolov reflexionó largo rato y luego autorizó que la noche siguiente se colocara la mina en la carretera Beryozovka-Sosnovsk, que los alemanes revisaban cada mañana para ver qué ocurría, y María respondió brevemente: «Entendido, camarada comandante». María salió al exterior. El corazón le latía rápido y con fuerza. Mañana, ya mañana, quedaría claro si todo funcionaba, o si simplemente había perdido 3 días en una idea inútil, y había quedado en ridículo. Parte G. La ruptura. La noche del 25 de agosto fue oscura, sin luna. Solo las estrellas colgaban sobre el bosque. Y María, junto con Gromov y otros 3 partisanos, salió hacia la carretera llevando la mina de madera, palas, cuchillos y ramas para el camuflaje. La carretera estaba desierta. De noche los alemanes casi no circulaban, temiendo emboscadas. María eligió un lugar en un tramo llano que los zapadores alemanes solían revisar con especial atención, porque allí era donde más cómodo resultaba colocar minas.
Cavó un hoyo de unos 20 centímetros de profundidad. Colocó la mina, la cubrió con tierra, la apisonó y espolvoreó polvo por encima para que la superficie no se distinguiera del resto del camino, y todo el camuflaje llevó alrededor de media hora. Cuando terminaron, ni ella misma podía decir con exactitud dónde estaba la mina, y tras decir brevemente que todo estaba listo, condujo al grupo hacia el bosque, retirándose unos 100 metros, desde donde la carretera se veía bien. Se tendieron entre los arbustos y esperaron. El amanecer llegó despacio. Primero el cielo se volvió gris, luego apareció una franja clara en el este, y después salió el sol. Y exactamente a las 6 de la mañana, aparecieron los alemanes en la carretera. 3 zapadores con detectores de minas que avanzaban sin prisa, moviendo los platos circulares sobre el suelo. María observaba con los prismáticos. Las manos le temblaban, apretó con más fuerza y el temblor desapareció. Los zapadores se acercaban cada vez más, 100 metros, 50, 20. El primero pasó junto a la mina y el aparato guardó silencio. El segundo se detuvo justo encima. Movió el plato de un lado a otro, arriba y abajo, pero todo permaneció en silencio, tras lo cual siguió adelante, y el tercer zapador también atravesó el tramo sin detenerse. Gromov susurró que habían pasado y no habían encontrado nada, pero María callaba y seguía mirando hasta que los zapadores llegaron al final, y uno de ellos levantó la mano, señalando que la carretera estaba limpia. Unos 5 minutos después, apareció la columna. 3 camiones que avanzaban despacio y con cautela, y cuando el primero llegó al punto de colocación, María dejó de respirar. La rueda delantera pasó por encima y siguió. Nada. Luego la rueda trasera, y en ese mismo instante se produjo la explosión. Un estruendo, un fogonazo, llamas. El camión salió despedido, la parte delantera se levantó, la trasera se desgarró. Una rueda voló unos 20 metros. El vehículo cayó de lado y se incendió. El segundo y el tercer camión frenaron bruscamente. Los alemanes saltaban, gritaban, corrían de un lado a otro. Uno cayó herido por un fragmento. María bajó los prismáticos y miró a Gromov, que la observaba con incredulidad y entusiasmo, y murmuró que lo había hecho, que de verdad lo había hecho, mientras los demás partisanos miraban en silencio el camión en llamas y el caos en la carretera, hasta que el joven Sashka exhaló que de verdad no la habían encontrado, que no la habían encontrado en absoluto, y el viejo siberiano Lukian añadió que una mina de madera. ¿Quién lo hubiera pensado? María se levantó y ordenó retirarse, porque pronto los alemanes empezarían a peinar el bosque, y 1 hora después, el grupo regresó a la base. Ella fue directamente a ver a Sokolov e informó de lo ocurrido. El comandante escuchó en silencio y al final preguntó si era cierto que no habían encontrado la mina, a lo que María respondió que los zapadores habían pasado justo por encima y el detector no había reaccionado. Sokolov se recostó en el respaldo de la silla, encendió un cigarrillo y guardó silencio largo rato, antes de decir que, si no era una casualidad y si realmente funcionaba, ella comprendía lo que eso significaba. María respondió que sí, que lo entendía. Significaba que volvían a poder minar carreteras, cortar el suministro alemán y hacer aquello para lo que habían sido creados. El comandante asintió, se acercó y le puso una mano en el hombro. Y luego preguntó cuánto tiempo necesitaría para fabricar 10 minas de ese tipo. María calculó y dijo que, trabajando con Gromov, harían falta 5 días o 1 semana, a lo que Sokolov respondió que tenía 3 días. Le permitió tomar a la gente que necesitara, instruirla y organizar la producción, y que en 3 días debía haber al menos 10 minas en la base. María respondió brevemente: «A la orden, camarada comandante», y salió. El mundo había cambiado ya desde ayer. Hace poco los partisanos parecían desdentados, y hoy habían vuelto a ser peligrosos. Y María salió al claro donde Gromov ya estaba sentado, fumando y sonriendo, diciendo que ella era un genio. A lo que ella respondió que solo era carpintera, aunque buena,
y enseguida pasó a lo práctico. Había que calcular cuántas minas podrían fabricar en 3 días y si habría suficiente gente. La gente se consiguió y reunieron a 8 hombres, de los que sabían trabajar con las manos, carpinteros, ebanistas, simplemente tipos fuertes y hábiles. Y María les mostró todo desde el principio. Explicó cómo cerrar las tablas, cómo elegir las ranuras, cómo montar las cajas, repartiendo el trabajo de modo que 3 cerraran, 3 hicieran las ranuras, 2 ensamblaran, mientras ella controlaba el proceso y colocaba los detonadores. Trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, haciendo pausas solo para comer, y al final del primer día estaban listas 4 minas, al segundo día 12, y al término del tercero ya 23. El 28 de agosto Sokolov inspeccionó todas las minas, cajas de madera ordenadas e iguales, con TNT dentro y detonadores arriba, y elogió el trabajo, tras lo cual ordenó elegir un tramo de carretera e instalar las 23 para ver cómo reaccionaban los alemanes. En la noche del 29 de agosto, los partisanos minaron la carretera entre Beryozovka y Sosnovsk, colocando 23 minas a lo largo de 5 kilómetros con intervalos de unos 200 metros. Y por la mañana, los zapadores alemanes, como de costumbre, recorrieron todo el tramo con detectores de minas sin encontrar ni una sola. A las 8:30 una columna de 8 camiones y 2 transportes blindados avanzó por la carretera, y el primer camión explotó en la segunda mina, el segundo en la cuarta, el tercero en la sexta, y el cuarto, al intentar darse la vuelta, dio con la 11ª, de modo que para las 11 ya ardían 6 camiones en la carretera. Los alemanes cerraron el tramo y llamaron a los zapadores, que comenzaron a revisar la carretera de nuevo, esta vez a pie y con sondas, pinchando la tierra metro a metro, y aunque encontraron 14 minas más, se les fue todo el día, y la carretera permaneció cerrada hasta la noche. Los partisanos observaban desde una colina. Gromov se reía comparando a los alemanes con hormigas que no entienden qué está pasando, mientras María callaba, sintiendo dentro una extraña calidez. No alegría, sino una satisfacción tranquila por el trabajo hecho y por saber que funcionaba. Ya por la tarde los rumores sobre las minas de madera se habían extendido por todos los destacamentos partisanos de la región. Los comandantes inundaron a Sokolov de peticiones para que enseñara y facilitara los planos. Y pronto él llamó a María, y le comunicó que la enviaban a los destacamentos vecinos para instruir a la gente, primero con Borodín, y luego con Lebedev. Y ella aceptó sin dudarlo. Así María Ignatieva pasó de ser zapadora a maestra, recorriendo los destacamentos, mostrando, explicando y enseñando. Y hombres sencillos, muchos de los cuales antes solo habían empuñado un hacha para leña, aprendían a fabricar minas de madera invisibles y mortales. Para finales de septiembre se habían instalado más de 200 de esas minas en los bosques, y ninguna de ellas pudo ser detectada por los alemanes con detectores de minas. Sin embargo, el 1 de octubre de 1943, el mando alemán del Grupo de Ejércitos Centro recibió un informe alarmante del Servicio de Ingenieros sobre una nueva actividad partisana en el sector Sosnovsk-Yarovsk, donde en 2 semanas habían sido volados 16 camiones, 2 transportes blindados y un automóvil de oficiales, con pérdidas de 43 muertos y 27 heridos, señalándose además que los detectores no localizaban las minas y que probablemente se usaban cuerpos no metálicos, por lo que era necesario cambiar la táctica. Los alemanes pasaron a revisar las carreteras con sondas, varillas metálicas con las que perforaban el suelo cada metro, y si encontraban algo duro, empezaban a cavar, un proceso extremadamente lento. Ahora revisar 5 kilómetros llevaba no 1 hora, sino todo un día, aunque las minas acababan encontrándose. El 7 de octubre, María recibió una llamada urgente de Sokolov, quien le mostró un informe según el cual, en la carretera Sosnovsk-Dolinsk, de 12 minas instaladas los alemanes habían encontrado 10, pero 2 habían explotado, volando 2 camiones,
y el comandante dijo sin rodeos que los alemanes habían aprendido a localizar ese tipo de minas. María reflexionó y preguntó cuánto tiempo les llevaba la revisión con sondas, y al saber que un día entero para 5 kilómetros, observó que eso significaba que la carretera permanecía cerrada todo ese tiempo, y que el suministro quedaba igualmente interrumpido, y que incluso las minas encontradas cumplían su función porque retrasaban al enemigo. Sokolov estuvo de acuerdo, admitiendo que era lógico, y ordenó continuar la producción todo lo que fuera posible. Al marcharse, María pensaba en que los alemanes se habían adaptado y habían encontrado una manera de luchar contra las minas de madera, pero no del todo. Algunas seguían explotando, y hasta las que eran descubiertas ralentizaban el movimiento, y aquello era una carrera constante, en la que una parte inventaba armas y la otra defensas, pero por el momento la ventaja seguía estando del lado de los partisanos. El 12 de octubre, los partisanos del destacamento de Sokolov llevaron a cabo una operación cuyo plan era extremadamente sencillo: minar densamente la carretera, colocando 40 minas en un tramo de 10 kilómetros, obligar a los alemanes a revisar el camino durante largo tiempo, y cuando la columna finalmente avanzara, atacarla desde una emboscada. En la noche del 12 de octubre, 50 partisanos salieron hacia la carretera llevando consigo 40 minas de madera, y trabajaron con rapidez y coordinación, de modo que en 4 horas todo quedó terminado. Por la mañana los alemanes comenzaron la revisión con sondas, avanzando lentamente, encontrando las minas y neutralizándolas o haciéndolas explotar en el lugar, mientras los partisanos yacían en emboscada a ambos lados de la carretera. María estaba entre ellos con un fusil antitanque, y a su lado, Gromov, con la ametralladora DP. Para las 3 de la tarde los alemanes habían terminado la inspección, encontrando 36 minas de las 40. 4 quedaron sin detectar, tras lo cual una columna avanzó por la carretera. 10 camiones, 3 transportes blindados y un automóvil. El primer camión explotó en la segunda mina. El segundo se detuvo bruscamente. Los alemanes empezaron a saltar de los vehículos y los partisanos abrieron fuego. María disparó el fusil antitanque. El retroceso le golpeó dolorosamente el hombro. El transporte blindado se sacudió y se detuvo, mientras Gromov barría la carretera con largas ráfagas y los casquillos caían al suelo. El combate duró unos 15 minutos. Los alemanes intentaron organizar la defensa, pero no lo lograron, ya que el fuego llegaba desde ambos lados, desde el bosque. Cuando cesaron los disparos, 4 camiones ardían en la carretera, un transporte blindado yacía volcado, y el automóvil había acabado en la cuneta, tras lo cual los alemanes se retiraron, abandonando la técnica y llevándose a los heridos. Los partisanos recogieron los trofeos: 2 cajas de munición, una caja de granadas, 3 fusiles, y una ametralladora MG-34, mientras que sus propias pérdidas se limitaron a 2 heridos leves. Sokolov agradeció personalmente a María, diciendo que sin sus minas, nada de aquello habría ocurrido, que los alemanes se habían agotado revisando la carretera, se habían relajado y habían caído directamente en la trampa, a lo que ella respondió que no era mérito suyo, sino de la madera, que simplemente no daba señal. Y el comandante sonrió, observando que aquella madera tan corriente mataba perfectamente a los alemanes. Para finales de octubre ya circulaban por los bosques leyendas sobre minas fantasma, y los alemanes no podían comprender cómo los partisanos burlaban los detectores de minas. Elaboraban teorías, realizaban experimentos e intentaban capturar una mina intacta, pero no lo conseguían. O las minas explotaban, o los partisanos las retiraban antes del amanecer. El 27 de octubre, una patrulla alemana dio con una base partisana. Se produjo un combate y los partisanos se retiraron, dejando un almacén donde los alemanes encontraron 3 minas de madera, ya terminadas sin explosivo, cuyos cuerpos se enviaron primero al cuartel general y luego a Berlín, donde los ingenieros estudiaron la construcción durante 2 semanas y llegaron a una conclusión sencilla: primitivo, pero eficaz.
El cuerpo de madera no es detectado por los detectores de minas, por lo que se recomienda revisar las carreteras en todas partes con sondas mecánicas. La orden descendió rápidamente, y en los territorios ocupados las carreteras comenzaron a revisarse de ese modo, lo que ralentizó de forma notable, aunque no crítica, el movimiento de las tropas alemanas en todo el frente oriental. Y para los partisanos supuso una pequeña pero auténtica victoria. Para finales de 1943, las minas de madera de Ignatieva estaban colocadas en las carreteras desde Sosnovsk hasta Verkhovsk. Cientos de partisanos las fabricaban y las instalaban por miles. Y en 5 meses destruyeron 31 camiones, 4 transportes blindados, un automóvil y a más de 150 soldados alemanes, mientras que los alemanes no lograron aprender hasta el final de la guerra a detectarlas con antelación. Las sondas no siempre ayudaban, y parte de las minas seguía explotando. En los destacamentos partisanos, María Ignatieva se convirtió en una leyenda. Una carpintera que logró engañar a los ingenieros alemanes. Una persona sencilla que creó un arma con lo que tenía a mano: madera, TNT y manos hábiles. El 1 de noviembre de 1943 llegó al cuartel general del movimiento partisano del frente de Briansk un telegrama de Moscú exigiendo informar con urgencia sobre los detalles de las minas no metálicas. Y Sokolov llamó a María, comunicándole que a la capital le interesaba su invento y que se necesitaban un informe detallado, planos y una descripción de la tecnología. Ella asintió y dijo que podría hacerlo, tras lo cual durante 3 días anotó todo con detalle: cómo elegir la madera, cómo fabricar el cuerpo, cómo colocar el detonador y camuflar la mina, mientras que los planos los dibujaba Gromov, cuya mano era más firme, siguiendo las medidas que María dictaba. El informe fue enviado a Moscú por radio y una semana después llegó la respuesta. El método fue aprobado. Debía difundirse a todas las formaciones partisanas y se propuso a Ignatieva para una condecoración. María recibió la condecoración en enero de 1944, cuando Sokolov le entregó personalmente la medalla al partisano de la Guerra Patria de primera clase ante toda la brigada. Y mientras el comandante hablaba de valentía, hazaña y de la utilidad de su invento, los partisanos aplaudían. Gromov gritaba algo alegre, y María pensaba en algo completamente distinto. Que la medalla, por supuesto, estaba bien, pero mucho más importante habría sido una carta de casa, una sola línea de su marido y de sus hijos, simplemente saber que estaban vivos, pero la carta no llegaba, y no llegaba ya desde hacía 2 años. Después de la condecoración, se acercó a María un joven partisano, apenas un muchacho de unos 20 años. Se presentó y dijo que había sido tanquista, que su vehículo fue alcanzado cerca de Stepnograd, pero que sobrevivió y estuvo abriéndose paso hacia los suyos hasta que dio con los partisanos. Cuando María le preguntó por qué contaba todo eso, el muchacho explicó que toda la tripulación logró salir porque el tanque no se incendió de inmediato, y que eso ocurrió porque el proyectil no perforó el blindaje, sino que rebotó en una pieza de hierro soldada por fuera. Más tarde, otros tanquistas le contaron que se trataba de pantallas, una protección adicional inventada por algún mecánico en el saliente de Kursk. María guardó silencio, y el muchacho añadió que no sabía si había sido idea suya o de otra persona, pero que alguien entonces les salvó la vida con su ingenio, y que quizás sus minas también salvarían a alguien, aunque fuera de forma indirecta, ayudando a golpear a los alemanes. Después de eso se marchó, y María se quedó allí de pie, pensando en las pantallas de los tanques y en cómo una persona común puede ver un problema, resolverlo y, gracias a ello, alguien permanece con vida, del mismo modo que alguien vive gracias a un trozo de madera. El pensamiento era extraño, pero correcto. Para la primavera de 1944, las minas de madera ya no se fabricaban solo en los bosques de Rudninsk. Las producían partisanos de Bielorrusia, de Ucrania, de la región de Leningrado
en todos los lugares donde había bosques y TNT. Los alemanes aprendieron a encontrarlas con más frecuencia, aunque no todas. Revisaban las carreteras con sondas, con perros. A veces, obligaban a prisioneros o a habitantes locales a marchar delante de las columnas. Pero aún así, parte de las minas seguía explotando, los camiones continuaban ardiendo, y las carreteras quedaban bloqueadas durante medio día a causa de las inspecciones. Era una guerra de desgaste. Los partisanos fabricaban minas, los alemanes las buscaban. Los partisanos colocaban más, los alemanes gastaban cada vez más tiempo, y ese círculo funcionaba en contra de los alemanes, porque cada hora de retraso significaba que los proyectiles no llegaban al frente, el combustible no entraba en los tanques, y los heridos no recibían medicinas. Y hubo cientos y miles de esos retrasos, que juntos se convertían en un gran problema. Las estadísticas alemanas de la retaguardia del invierno de 1943-1944 mostraban que el tiempo medio de entrega de suministros en el tramo Sosnovsk-Yarovsk había aumentado casi un 30%, y la causa eran las revisiones de carreteras en busca de minas, de cajas de madera que fabricaba María Ignatieva y cientos de personas como ella. En la primavera de 1944, comenzó la ofensiva del Ejército Rojo. A los alemanes los expulsaban lentamente, con combates, de los territorios ocupados, y los partisanos ayudaban volando puentes, cortando las comunicaciones y minando carreteras con minas de madera. El 23 de agosto de 1944, exactamente un año después de la primera prueba exitosa, las tropas soviéticas liberaron Sosnovsk, y la brigada de Sokolov se integró en el ejército regular, donde los partisanos fueron revisados durante mucho tiempo y con rigor por los departamentos especiales. María superó la verificación sin preguntas y fue incorporada como sargento a un batallón de zapadores. Combatió hasta el final de la guerra. No llegó a Berlín, ya que resultó herida cerca de Kecksberg en marzo de 1945. Un fragmento le alcanzó la pierna, no fue mortal, pero caminar resultaba difícil, y la enviaron a un hospital. El día de la victoria lo celebró en Sarechensk. Oyó los fuegos artificiales, vio a la gente abrazarse, llorar y reír, y ella misma estaba sentada en la camilla con la pierna dolorida pero con el corazón ligero, porque todo había terminado por fin. En junio de 1945 fue desmovilizada. Le entregaron los documentos y la enviaron a casa, a Molotov, con la familia a la que no había visto en 4 años. El tren avanzó casi 2 semanas por vías destrozadas y puentes provisionales, pero llegó, encontró la dirección, subió al barracón en las afueras y llamó a la puerta. La abrió Andrei, envejecido, cansado, pero vivo, y al verla preguntó en voz baja si estaba viva. María respondió que sí, que estaba viva, y permanecieron largo rato abrazados. Después de lo cual salieron los niños. Nikolai, ya un muchacho alto de 12 años, y María, de 10, delgada, con trenzas, que casi no recordaban a su madre y la miraban en silencio. María se agachó, los saludó, y Nikolai dio un paso al frente y, de manera solemne, le tendió la mano diciendo: «Buenos días, camarada mamá». Y María se echó a reír, por primera vez en muchos meses, de verdad. «No, camarada, solo mamá, puedes decir simplemente ma», dijo María. Y Nikolai asintió con seriedad y respondió: «Hola, ma». Mientras la pequeña María se acercó en silencio, se apretó contra ella y la abrazó. María acarició a su hija en la cabeza, y así permanecieron todos juntos. Una familia entera, viva. Después de la guerra, María volvió al oficio de carpintera. Consiguió trabajo en una fábrica de muebles en Molotov y volvió a hacer mesas, sillas y armarios como antes, sin prisas, con cuidado y de forma sólida. Y casi nunca hablaba de la guerra. Los hijos preguntaban y ella respondía brevemente. Andrei no preguntaba en absoluto, entendiendo que había cosas de aquella guerra de las que era mejor callar. Solo una vez, en 1952,
Cuando Nikolai cumplió 18 años y fue llamado al ejército, preguntó: «Ma, ¿tenías miedo en la guerra?». Y María pensó largo rato antes de responder: «Tenía miedo todos los días». «¿Y cómo lo sobrellevabas?». «Trabajando. Cuando trabajas con las manos, no hay tiempo para tener miedo. Haces una cosa, luego otra, luego una tercera, día tras día, y de repente la guerra termina». ¿Y si no hubiera terminado? Pero terminó, y Nikolai asintió. Se fue a servir, cumplió 2 años, y regresó convertido en ingeniero. Un buen ingeniero. María vivió hasta los 73 años, y murió en 1984 en Molotov, en su apartamento, mientras dormía. Y a su funeral acudieron hijos, nietos, bisnietos, así como antiguos compañeros de armas. 4 de los que seguían con vida, y uno de ellos, un anciano con bastón, dijo junto al ataúd que recordaba cómo ella hacía minas de madera, cómo los alemanes se volvían locos sin poder encontrarlas, y cómo ella seguía inventando cosas nuevas. Una persona sencilla que salvó a tantos. Y otro anciano añadió que había leído después de la guerra en memorias militares que los partisanos de la región de Sosnovsk causaron a los alemanes un daño comparable al de toda una división de fusileros, y que no fue casualidad, porque tenían minas invisibles, y que por eso había que dar las gracias a María. La enterraron en el cementerio de la ciudad, bajo un abedul, porque Andrei dijo que a ella le gustaban los abedules y que debía descansar bajo uno, y en la lápida escribieron: Ignatieva María Ivanovna, 1911-1984. Veterana de la Gran Guerra Patria, esposa y madre amorosa, y no escribieron nada sobre las minas, porque no hacía falta. Quien lo sabía, lo recordaba, y a quien no lo sabía, no le importaba. Lo importante era otra cosa: que una vez vivió una simple carpintera, y cuando llegó la desgracia no se perdió. Tomó lo que sabía usar, la madera y el TNT. Lo unió con sus manos, y creó un arma simple, como todo lo verdaderamente fuerte, porque los alemanes construían tanques, aviones y máquinas complejas creyendo que la técnica lo resolvería todo. Y María tomó una tabla y superó a esa técnica, no a escala de toda la guerra, pero sí a su propia escala. Porque la guerra no son solo tanques y cañones, sino también personas que piensan y encuentran una salida, incluso cuando parece que ya no la hay. La mina de madera de Ignatieva no fue el invento del siglo ni cambió el curso de la guerra. Fue una pequeña victoria de la mente humana sobre las circunstancias, pero hubo miles y millones de esas pequeñas victorias, y todas juntas formaron la victoria. En el Museo de la Gloria Partisana de Sosnovsk aún se conserva una mina de madera, desactivada, sin TNT, solo una tosca caja de madera con tapa, junto a la cual hay una placa que dice: Mina antitanque con carcasa de madera, diseño de la soldado del Ejército Rojo M.I. Ignatieva, año 1943, no detectable por los detectores de minas alemanes. La gente pasa de largo sin detenerse, porque ¿qué tiene de especial? Una simple caja de madera. Pero alguien se detiene, lee, reflexiona, y comprende que no es solo una caja, sino la memoria de una persona que no se rindió y encontró la forma de luchar incluso cuando parecía que todas las opciones se habían agotado. Y de sus minas de madera se reían hasta que volaron 31 camiones alemanes, detuvieron cientos de columnas y demostraron que, a veces, la solución más simple es la más correcta, porque madera, TNT y manos hábiles era todo lo que hacía falta. Gracias a todos por ver el video. Suscríbanse a nuestro canal, Historias de la Guerra.